Bien, comenzamos hoy con esta serie que tiene como título Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29 de Apocalipsis 2, un pasaje que se repite en cada mensaje que le es dado a las iglesias de Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De ahí tomamos el título de la serie. Y en la introducción, en Apocalipsis 1, 11, ¿qué dice? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien. ¿Quién dice estas palabras? ¿Quién dice estas palabras? Yo soy el Alfa y la Omega. Dios, digo yo, Dios. Jesús. Sí, Jesús es Dios. Sí. Pero es Jesús, después vayan leyendo Apocalipsis, el primer capítulo, el que se le aparece a Juan en la isla de Patmos, cuando él estaba preso en esa isla, y la visión que tiene Juan es justamente la de alguien como el Hijo del Hombre, y describe esa imagen, ¿no? Alguien que brilla, como la luz del sol, que una espada sale de su boca. O sea, describe al Señor glorificado, resucitado, y escucha estas palabras del Señor, que Él mismo se presenta como el Alfa y el Omega. Esa presentación es típica del Señor, ¿no? En Apocalipsis. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí nombra esas 7 iglesias. Lo que vamos a ir haciendo en este curso es reflexionar sobre los mensajes a estas 7 iglesias, conociendo a cada una de esas congregaciones en el lugar donde estaban, en las ciudades donde vivían, las características que tenían esos lugares, el contexto en general, y nos va a ayudar también a que podamos identificar nuestro propio contexto. Porque no es que porque fuera allá lejos en el tiempo, en el primer siglo, que esto sucedió, sino que nos va a ayudar también para que nos ubiquemos en nuestro propio tiempo, para entender también algunas cuestiones. Bueno, entonces decíamos, el Señor es el que le dice estas palabras a Juan para que escriba. Cada congregación tenía un mensaje propio. No es que fue un mensaje para todas igual. Para cada congregación había algo. Y esto es importante. Porque si no hubiera sido más sencillo escribir un mensaje y copiar y pegar y mandarle el mismo mensaje a todas las iglesias. Pero así no trabaja el Señor. El Señor trabaja de manera personal, particular, porque cada lugar tenía su contexto y su problemática. Y si prestan atención al pasaje, lo que dice es, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia. Todos los mensajes son importantes. Cada uno de esos mensajes a estas congregaciones tienen cosas en particular que para el Señor son importantes, que el que tiene oído, o sea, se enfoque, se dedique a prestar atención a ese mensaje, porque hay algo importante ahí para nosotros. Como vamos a ver, también hay ciertas tendencias en cuanto a la forma de interpretar estos textos.
en donde, por ejemplo, algunos dicen que cada congregación, cada iglesia de Apocalipsis, corresponde a un periodo de la historia. O sea, por ejemplo, Éfeso, el primer mensaje, corresponde al primer siglo de la iglesia, o a la primera etapa de la iglesia primitiva. El segundo mensaje de la segunda iglesia se ubica más adelante en el tiempo, ¿no? Y así, cada mensaje va ajustándose a diferentes periodos de la historia. Por lo tanto, el último mensaje a la iglesia de la Odisea corresponde a qué tiempo. Entonces, el mensaje a la iglesia de la Odisea es el que corresponde a nuestro tiempo, a los últimos tiempos. ¿Por qué se lo interpreta de esa manera? Porque hay ciertos rasgos en la historia y ciertos problemas que se fueron dando a lo largo de la historia de la iglesia que coinciden, aparentemente coinciden con los mismos problemas que tuvieron las iglesias en ese tiempo. Entonces algunos se dedican a estudiar el mensaje de esa manera. Pero ¿cuál es la realidad? Que todos los mensajes son apropiados para nuestro tiempo. No podemos descartar el resto de las escrituras, de las cartas a esas iglesias y quedarnos solamente con la Odisea, porque es la que corresponde a nuestro tiempo. Por algo el Señor dice que el que tiene espíritus para oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay que descartarla, no hay que dejar de lado a ninguna. Todas tienen algo para nuestro tiempo hoy. ¿Se entiende el punto? Es importante. No podemos decir, no, el problema de los efesios era que habían perdido el primer amor. Eso fue para ellos en el primer siglo. ¿No tenemos nosotros el mismo riesgo? Sí. En cada lugar había una iglesia. En cada lugar de esas ciudades había una congregación. Una congregación. Una iglesia. Entonces es importante de entrada aclarar esto. En la introducción tenemos los mensajes dados a las 7 iglesias de Apocalipsis. Para algunos pueden significar un hecho histórico limitado, lo que acabamos de decir, ¿no? Un hecho histórico limitado a esas congregaciones de Asia Menor. Para otros representan las diferentes etapas de la historia por las que tuvo que pasar la iglesia de Cristo. Y para otros, el espejo donde la iglesia de hoy debe mirarse. Porque así como hay aspectos positivos, también hay amonestaciones, riesgos o peligros que la iglesia tiene que seguir enfrentando. Las 3 posturas son válidas, aunque nosotros preferimos enfocarnos en la última. No podemos darnos el lujo de identificarnos con una iglesia y olvidarnos de las otras. Las 7 iglesias nos representan. Y lo que el Espíritu dice, no lo dice solo para el pastor de turno o para el liderazgo ocasional de una congregación. Lo dice para que lo oiga cada uno. Ahí aparece en singular. El que tiene oídos para oír, está hablando de una persona en singular. El que tiene oído. El Señor conoce todas nuestras obras y el espíritu que las motiva. Apocalipsis 2, el resto de los versículos. Destaca lo que está bien, señala lo que está mal y nos ayuda a corregir o retomar el rumbo perdido. Él no está distante. Sostiene a sus ángeles, pastores, en su diestra y está presente en todas las congregaciones del mundo al mismo tiempo. Apocalipsis 2:1. Necesitamos resintonizar el oído espiritual con el canal que Dios utiliza para transmitir su mensaje, o sea, su palabra. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. ¿Quién decía estas palabras? Juan, ahí en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:10. Vamos a ir viendo algunos textos en Apocalipsis. Más o menos ahí en la introducción nos vamos ubicando en el enfoque que le vamos a dar a este tema. Es importante en Apocalipsis capítulo 2 primero, lo que acabamos de leer,
en el versículo 1. El Señor está hablando y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis es un libro con mucha simbología. Normalmente cuando entramos a estudiarlo en profundidad al libro de Apocalipsis, es necesario que tengamos previamente un conocimiento que nos ayude a entender el simbolismo. Porque acá vamos no solo acá, ahora vamos a enfocarnos en las 7 iglesias, pero todo Apocalipsis está lleno de imágenes, de símbolos. Vamos a ver bestias, dragones, no sé, ojos, cuernos, qué sé yo, un montón de imágenes, ¿no? Bestias. Y cada elemento tiene un sentido. Ahora ya arrancamos con estas cartas, con estos mensajes a las iglesias, y en el capítulo 2 dice: escribe al ángel. ¿Cómo un ángel? Ya empezamos con problemas. ¿Cómo un ángel? ¿Quién es ese ángel? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, la iglesia tiene un ángel. ¿Qué simboliza ese ángel? ¿A quién representa? Al pastor de esa congregación, ¿no? Algunos dicen también que el ángel era un ser espiritual que estaba sobre cada congregación como una especie de protección, ¿no? Algunos piensan eso. Después, como vamos a ver, tiene que ver más que nada con aquella persona que Dios puso como un enviado de Dios para guiar a esa congregación, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice. Y acá que aparece también estrella y candeleros. Estrellas y candeleros. Y dice que el Señor tiene a las 7 estrellas, ¿dónde? En su diestra. En su diestra. Y camina en medio de los 7 candeleros. Ya nos vamos dando cuenta de algo, que las estrellas tienen que ver con qué. O mejor dicho, vamos por atrás. Los 7 candeleros, el Señor camina entre medio de los 7 candeleros. Está hablando de las iglesias. Los candeleros representan a las iglesias, porque son 7 los mensajes, ¿no? Los mensajes destinados a las iglesias. Y las 7 estrellas tienen que ver con quién. Parecido a lo que hablábamos al principio. ¿Quiénes son las 7 estrellas que él tiene en su diestra? A los 7 pastores de cada una de esas congregaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Vamos entendiendo? Y el hecho de que el Señor tenga las 7 estrellas en su diestra quiere decir que Él los tiene en su mano, los tiene bajo su control, bajo su cuidado, bajo su dominio. Al Señor no se le escapan sus siervos. Los tiene. Es una manera de arrancar generando seguridad, confianza. El mensaje está destinado a aquellos que tienen la autoridad delegada por Dios para guiar a esas congregaciones. Y el hecho de que camina entre medio de los 7 candeleros se refiere a qué? A que Él conoce la realidad de cada congregación de forma particular. Él no necesita que nadie venga con un informe, él no tiene que buscar datos de qué es lo que pasa. Él conoce de primera mano lo que sucede en cada congregación, hasta de la manera más secreta, más íntima. A él no se le escapa ningún detalle. Él camina entre medio de los 7 candeleros y conoce la realidad más secreta de cada congregación y de cada pastor. Interesante, ¿no? Nadie puede decir que Dios no sabe lo que sucede en nuestra congregación.
Él la conoce. Y también conoce lo que sucede en la iglesia bautista, en la iglesia menonita, en Cita con la Vida, en el centro. O sea, en cada congregación de la falda, Dios sabe lo que está sucediendo y conoce la realidad de cada uno de sus siervos. Y cada congregación tiene algo que Dios puso, a la cual Dios llamó, ¿no? O la característica propia que tiene cada congregación y que Dios quiere guiarla de una manera personal. ¿Por qué esto es importante? Porque no tenemos que estar copiando lo que pasa en otro lado. Porque Dios lo que tiene para otra iglesia, lo tiene para esa iglesia y para esos pastores, tiene una visión propia para cada congregación, un diseño propio, y en otra tiene otro, y en otra otro. No es que todos tienen que copiar la misma manera de trabajar, ni la misma forma de hacer las cosas. No está así. Y a veces uno viene o sea, nuestra congregación tiene como característica que la mayoría vienen de otro lado. Y de donde vienen tienen su propio estilo. Y resulta que por ahí vienen acá y se encuentran con algo distinto. Pero donde yo estaba no era así. Bueno, mientras no sea pecado, mientras no haya... Bueno, ahí llegó el espíritu seductor. Le vi la pestañita. Sí, bueno, acuérdense que también tienen libertad para tomar mate y compartir y pasarse la fuente. Pero más o menos, ¿se va entendiendo esto? Sí. Cada congregación tiene su propia forma de trabajar y Dios tiene un propósito para cada una de ellas, porque de acuerdo a ese grupo, a las características de cada cuerpo, va a ser la forma en que Dios va a trabajar, y así trabaja el Señor. Nadie tiene que juzgar a otro por la manera en que trabaja, nadie tiene que decir, no, nosotros lo hacemos de esta manera porque somos mejores. No, porque justamente la bendición que tenemos también en esta zona es que con las congregaciones históricas de la falda hay una comunión, tenemos una amistad y nos complementamos y compartimos. Y hay gente que está en un lugar y por ahí no cuajó ahí, pero sí se integró en el otro lugar y ahí lleva fruto. Y bueno, gloria a Dios por eso. Y puede pasarnos a nosotros, que personas de acá por ahí no terminan de enganchar, pero sí en otro lugar tienen dones, tienen una característica propia en donde sí puede integrarse y puede llevar fruto. ¿Qué mejor que esté en un lugar donde lleve fruto que estar en otro lugar secándose? Bueno, por eso es importante esto, porque a veces también el enemigo aprovecha las diferencias para generar celos ministeriales o envidia o competencia, cosas de la carne. No, aquellos son muchos, son una mega iglesia y nosotros somos poquitos. No importa. Dios tiene su propósito con cada congregación y no hay que estar comparándose con nadie, sino enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros acá. Cuáles son los dones que Dios puso, la visión que Dios puso en cada congregación. Bueno, eso tenemos que tratar de engancharnos para poder crecer en ese lugar, porque Dios tiene un propósito para ese lugar a su manera. En otro lugar lo va a hacer de otra manera. Por eso los mensajes a las 7 iglesias tienen diferencias, tienen características propias. Hay cosas que el Señor destaca como virtudes en una congregación y en otras destaca otras cosas. Y también los defectos. Porque así como tenemos virtudes, tenemos defectos. Y el Señor dice, tengo esto contra ti. Cuando dice eso, nos queremos meter abajo la cama. Porque el Señor, así como destaca virtudes, también señala cosas que hay que corregir. Por eso las 7 iglesias tienen cosas para todos nosotros, ¿no? Bueno, pero vamos a introducirnos en la primera. A ver, Guada, tenemos imágenes ahí. ¿Tenés las imágenes? Vamos
vamos a ubicarnos primero en el territorio, en el contexto geográfico. ¿En dónde estaban las iglesias de Apocalipsis? En lo que sería Asia Menor. Y ahí tenemos un mapa de lo que era, la zona del mar Mediterráneo, norte de África, la zona de Israel, Palestina, lo que sería Medio Oriente, Turquía, y más al centro Grecia, y allá a la izquierda, ¿qué identifican? Lo que está a la izquierda, la botita. Italia. La botita pateando la pelota de Sicilia. Bueno, ahí tenemos en general lo que era el mundo en el primer siglo bajo el Imperio Romano. Toda esa parte, esa superficie, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Dentro de ese periodo de la historia nace Jesús y toda la historia que conocemos en el Nuevo Testamento. Tenemos allí abajo la zona de Israel, Jerusalén, Judea, Jerusalén, Cesarea. Y esas rutas que ven, esas líneas punteadas, corresponden a los viajes misioneros. En este caso, de los viajes de Pablo, los primeros viajes de Pablo. En esos viajes, Pablo, por donde iba, fundaba congregaciones. Se juntaba con los judíos, en primer lugar, iba a las sinagogas, anunciando que Jesús era el Mesías prometido, que había venido. Esa era básicamente la predicación del Evangelio. Anunciaba que Jesús ya cumplió las profecías del Antiguo Testamento y era el Mesías que vino a cumplir con los planes de Dios para nuestra salvación. Y ese mensaje lo empezó a divulgar y a difundir por toda esa ruta del Imperio Romano, que eso es otro tema, otro estudio, ¿no? Los viajes de Pablo son apasionantes. Pero en esos viajes vemos que Pablo llega, entre otros lugares, a la zona de lo que sería el mar Egeo, o sea, entre Grecia y Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Parate, Trequi. Vamos a usar la pinza para algo. Acá aparece Patmos. La isla de Patmos estaba acá, ¿no? A donde Juan, el apóstol Juan, fue llevado preso por el Imperio Romano, y en ese lugar es donde recibe esto que leíamos de Apocalipsis, en la isla de Patmos. Y si ustedes ven, lo vamos a ver en la imagen que sigue, en esta zona, acá está Éfeso, Éfeso, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, la Odisea, estaba en esta parte. Lo que vamos a estudiar en este curso son los mensajes que fueron dirigidos a esta región, a las iglesias de esta región. Nos vamos a enfocar ahí. En la próxima imagen vamos a centralizar acá. Acá está Patmos. El primer mensaje es el mensaje a Éfeso. Y fíjense que dentro de esta región están las 7 iglesias que están comunicadas por caminos. O sea, están interrelacionadas por los mismos caminos, las mismas rutas. Se dice que Éfeso fue la iglesia madre del resto. Como que el resto fueron como extensiones, como obras misioneras de la iglesia de Éfeso. Pablo fue, en primer lugar, a Éfeso. Ahora vamos a leer ahí en Hechos 19. El viaje de Pablo a Éfeso. ¿Cómo comienza la historia de Éfeso? Entonces, lo que vamos a ir viendo, primero, antes de analizar el mensaje, es el contexto geográfico, el contexto cultural, el contexto político, el contexto espiritual, para poder entender el mensaje a cada congregación.
Si no tenemos una información previa del contexto, no va a ser difícil entender lo que dice el texto en sí. Pero cuando conocemos el trasfondo, mira, por esto decía. Y después que lo conocemos, leemos el pasaje y nos vamos a encontrar con términos que tienen que ver con la característica de cada ciudad. Bueno, esto va a pasar en todos los mensajes de las iglesias. Cuando arrancamos en el punto 1 del apunte, leemos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Bueno, vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 2, del 1 al 7, primero, como para introducirnos en la iglesia en sí, en la característica de esa congregación. ¿Quién puede leer del 1 al 7? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien. Cortito el mensaje, podríamos decir, pero hay detalles ahí que merecen que le dediquemos tiempo, que no va a ser hoy, va a ser la semana que viene. Pero por lo menos vamos a introducirnos hasta donde podamos, porque ya van a ser las 9. Pero por lo menos ya tenemos el contenido del mensaje, el contenido de la carta. ¿Y cómo arranca? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y se presenta como lo que leíamos al principio, el que tiene las 7 estrellas en su mano y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y en el versículo 2, después de presentarse el Señor, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo comienza el Señor? Elogiando, destacando una virtud, ¿no? Dice: yo conozco tus obras. Cuando dice eso el Señor, ay. Pero en este caso, después de leer el primer párrafo, la iglesia, me imagino a la iglesia, ¿no? Bueno, arrancamos con una buena. Una iglesia que trabajaba, y trabajaba fuerte. El Señor conocía su arduo trabajo. No era una iglesia estática, no era una iglesia pachorrienta, tranquila, estática, sino que era una iglesia con su dinamismo, con su fuerza, con su trabajo, pero aparte con su celo por las cosas de Dios. Y aquellos que venían medio flojos de papeles, ¿qué pasaba? Los detectaban, y a los que eran falsos apóstoles los marcaban. O sea, había un celo por las cosas de Dios, y aparte para preservarse del engaño, ¿no? Otra virtud. No solo eran activos, sino que conocían y que amaban la palabra de Dios y que combatían el engaño, lo que hablamos del curso anterior. O sea que otra virtud. ¡Wow! Yo me quiero congregar ahí, diríamos, ¿no? Y
y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, tenían discernimiento. Pero vamos a continuar con este análisis puntual un poquito más adelante, y nos vamos a meter en esto que hablábamos del trasfondo, en lo que tiene que ver con el tiempo, la cultura y el resto del contexto. Y vamos a leer en el punto A, dice trasfondo. Ahí tenemos un resumen, una semblanza de lo que era el lugar en donde estaba esta iglesia. El que fue pastor también en Éfeso fue Timoteo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él estaba en Éfeso. Éfeso en realidad fue una iglesia poderosa, sobresaliente también por las personas que estaban ahí. De ahí eran Silas, eran, ¿cómo se llama? Sila, y estuvieron ahí también Priscila y Aquila. Vamos a encontrar en Hechos diferentes personajes que se congregaron ahí. O sea, por eso decimos, era una iglesia que no estaba tambaleando en su fe, sino que estaba afirmada con buenos fundamentos. Cuando Pablo comienza en Éfeso, eso lo vamos a ver la semana que viene, en Hechos, después lean el pasaje ese de Hechos 19, ahí se relata todo lo que sucedió en Éfeso, en el viaje de Pablo. Imagínense los brujos que venían a quemar sus libros de magia después de haber escuchado la predicación. O sea, hubo un avivamiento en Éfeso, podríamos decir, un mover de Dios que hizo que los brujos se arrepintieran y vinieran a quemar los libros de magia. O sea que fue poderosa esa manifestación del Señor a través de los viajes de Pablo. Pero eso sucedió al comienzo, cuando se funda la iglesia. El mensaje que nosotros vamos a analizar se da 30 años después de eso. O sea que pasó un tiempo en donde algo sucedió en el medio, en el trayecto, que fue necesario que el Señor tuviera que dar esta palabra, este mensaje. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero cuando uno ve el lugar, vamos a ir viendo algunas características de Éfeso. Como vemos, era una ciudad portuaria, tenía su puerto, por lo tanto comercialmente era importante, había movimiento. Los barcos que venían de Grecia, del este del imperio, llegaban a las costas de Éfeso, de lo que era el mar Egeo en esa parte. No solo Éfeso, había otros puertos también. Y de ahí seguían los viajes comerciales a Medio Oriente. Era como la puerta para que de Europa, todo lo que era el comercio, fuera hacia el oriente y tuviera que pasar por ahí. Descargaban los barcos en esos puertos y seguían por tierra. Por lo tanto, eran ciudades pujantes. Se establecían gente que venía de otras partes del imperio porque ahí podían desarrollarse económicamente. Así llegan los judíos a establecerse en toda esa zona. Por eso cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra con gente que era de Israel, que se había establecido ahí, y vemos también que en diferentes lugares, en el resto de las iglesias que vemos, había sinagogas. Porque los judíos se establecían, vivían ahí y construían sus sinagogas para congregarse. Y eran buenos comerciantes, son buenos comerciantes los judíos. Entonces, allí se desarrollaban y crecían, y de esa manera también llega el Evangelio y comienzan a establecerse congregaciones cristianas en todas las ciudades, porque esos lugares eran pujantes. Eran ciudades que crecían, que se desarrollaban. Y aparte, cuando uno ve el estilo arquitectónico, las construcciones no eran chocitas, ¿no? Había cada edificio, había riqueza. Y vamos a ver, lo que ahora hay de esa época son ruinas. Pero uno ve las ruinas, pero ya te das cuenta viendo las ruinas lo que era ese lugar. Ahí tenemos algunas imágenes más de la zona.
Bueno, vieron que ahí se menciona en el apunte una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, o el de Diana de los Efesios. Es ese templo, es esa construcción. O sea, no era un ranchito, con columnas de mármol. Bueno, ese lugar era un centro de donde venían de todo el Imperio Romano, cuando eran las fiestas o las celebraciones que ellos tenían, que daban rienda suelta a todos los placeres que uno se puede imaginar. Inclusive hasta la prostitución era sagrada. Para ellos lo consideraban como rendirle culto a la diosa Diana. La imagen de Diana que hay es una imagen de la fertilidad. O sea, lo que se ve allí son, o sea, los senos como representando fertilidad, abundancia, y esa era la imagen que se adoraba de Diana. Y seguimos viendo lo que eran las construcciones. Ese lugar se conoce como la Biblioteca de Celso. Eso está ahí en Éfeso. La Biblioteca de Celso era la tercera biblioteca más importante del mundo. La primera era Alejandría, la Biblioteca de Alejandría. Después seguía Pérgamo, de donde surge el pergamino. El pergamino se llama pergamino porque Pérgamo se dedicaba a producir los rollos de cuero sobre los que se escribía. Y por eso la importancia que tuvo Pérgamo con su producción, que hacía que ese lugar también sea un centro cultural importante. La biblioteca de Pérgamo competía con la de Alejandría. Y después le seguía esta, en Éfeso. O sea que culturalmente no eran ningunos caídos de catre. Eran personas formadas, educadas. Esa era la biblioteca. Y miren qué biblioteca. Había miles de volúmenes, no me acuerdo cuántos, si eran 20.000 volúmenes o algo así. Y vemos también, el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la biblioteca de Celso, el estilo de la construcción en el resto de la ciudad nos muestra lugares como ese anfiteatro. Ese era uno que tenía capacidad para 1.000 y pico de personas, pero después había otro que tenía capacidad para 15.000 personas. O sea, construcciones importantes. Claro. Eso es lo que se ve hoy, en la actualidad. Claro. Uno lo ve, todavía sigue sobreviviendo en el tiempo y nos da la idea de lo que era la ciudad. Allá a la distancia se ve el mar, o sea que ahí había gente. ¿Cuántas personas vivían en Éfeso en ese momento? Según el censo del INDEC. 250.000 personas. En La Falda viven 25.000. O sea, ¿había población o no? ¿Era una ciudad importante o no? Sí. Había movimiento comercial, había movimiento cultural, había movimiento espiritual. Era un centro a donde convergían personas de todos lados a adorar dioses paganos. De esos 250.000 habitantes fijos, después había que duplicarlo con los que venían de otros lados. Con toda la influencia espiritual que eso también traía, no solo comercial, sino toda lo que eran las creencias de ese momento. Eran politeístas, no existía para ellos un solo Dios. Había dioses para todos los días y para todas las cosas. Imagínense en ese contexto una comunidad que creía en un solo Dios, que recién comenzaba a crecer en ese lugar. ¿Cómo enfrentaban todo eso? ¿Les era sencillo? No, que no había imagen de ellos. Claro. Que no había imagen para adorar como ellos. ¿Qué otra imagen tenemos ahí para tener una idea? Bueno, eso es en la actualidad. Ese lugar tiene una columnita allá y una parte más chiquita acá, más cercana. Eso es lo que quedó del templo de Artemisa.
El templo, esa imagen, esa construcción majestuosa, cayó, se destruyó. Y solo quedó esa columnita y media, ni fracción. En ese lugar estaba el templo de Artemisa. Miren lo que quedó de ese lugar. Y quedó porque lo que estaba aquello lo apilaron. Claro. Porque si no tampoco quedaba parado eso. Eso es lo que se ve hoy de ese lugar. ¿Y qué otra imagen tenemos? Bueno, ese lugar marca la tumba del apóstol Juan. Se dice que en ese lugar, donde está esa placa abajo en el piso, está el dato de que ahí fue sepultado Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan se supone que fue el único de los 12 que murió de viejo, o de causas naturales. El resto fueron martirizados, según la tradición. Pero como Juan termina su historia, su vida en Éfeso, ahí está su tumba. Y también, no sé si está la imagen ahí, lo que sigue, también se dice que, no, esa tiene que ver con los libros que fueron quemados de los hechiceros cuando Pablo predicó en ese lugar. Pero también se dice que en Éfeso fue sepultada María, la Madre del Señor. Porque se acuerdan que Jesús en la cruz encomienda a María a Juan para que la cuide. Y él le dice, mujer, he aquí tu hijo. Entonces lo pone a Juan como su hijo, pero también le dice a Juan, he aquí tu madre. Es como que le encarga a Juan el cuidado de su madre y que por esa razón María también termina su vida en Éfeso bajo el cuidado de Juan. Inclusive aparece la casa en los viajes turísticos que se hacen, los tours que se hacen en Éfeso en la actualidad. Las empresas de turismo llevan a la gente a visitar la casa de María, donde vivió, dicen, según la tradición, vivió ella, y que también muere allí, tirando por tierra la teoría de que María ascendió al cielo sin haber muerto. Yo una vuelta vi eso, ya faltan 2 minutos. Una vuelta vi un programa de estos de Marley. ¿Vieron los viajes de Marley por el mundo? Qué sé yo. Sí, bueno, una vez fue ahí, a Éfeso. Y él va justamente haciendo esos tours, visitando los lugares típicos, y lo llevan a la casa de María y a la tumba de María. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Se equivocaron. ¿Cómo van a mostrar esto si la Iglesia Católica dice que María no murió, sino que ascendió viva al cielo, así como ascendió Jesús? ¿Escucharon hablar de la ascensión de María? Bueno, se refiere a eso. Sí. ¿Y cómo? ¿Y está la tumba ahí? Van a tener problemas. Hay algo que no cierra. Hay algo que no cierra. ¿Y está en la Biblia eso? ¿Qué? Que María ascendió a los cielos. No. Está la tradición dentro de la Iglesia Católica. Por eso pregunto, claro, porque viste que ellos tienen tantas cosas. Claro, ¿en qué se sustenta eso? En que como María es la Madre de Dios, sí, según la enseñanza católica, sí, tiene cierto grado de deidad. O sea, se le atribuye a María, si es la Madre de Dios, María también tiene naturaleza divina, por lo tanto no puede morir. Tiene que haber ascendido, se supone, ellos suponen eso. Claro, porque no se sabe dónde sale eso, de dónde claro, sacan es una especulación. Aparte, en base. Pobre José. Entonces, en base a eso surgió esta tradición y esta creencia de que María ascendió. Pero resulta que ahí en Éfeso aparece. Claro. Bueno, y después lo borraron. Después yo quise. No, si ustedes entran en YouTube y buscan las empresas de turismo, los viajes que hacen por ahí, van a ver la casa de María. No sé si está el tema de la tumba. Está la tumba de Juan, pero no sé si está la de María. Pero es cuestión de buscar, pero está. Pero en el video de Marley... En el video de Marley no lo volvieron a pasar nunca más. Lo que pasa es que lo buscamos, ¿viste? Yo le iba a buscar. Claro, buscarlo y ver. Fíjense, tómenlo como tarea. Bueno. No es importante para la clase, pero bueno.
Pero nos ayuda a entender por qué hoy a veces se mantienen ciertas tradiciones que no tienen fundamento bíblico. Exactamente. Más o menos les va interesando el tema. Todavía no entramos a analizar el mensaje a la iglesia, pero por lo menos ya nos ubicamos. ¿Vieron lo que era ese lugar? Impresionante. Y vivir en esa época ahí, como cristianos, no es lo mismo que hoy, ¿no? Las presiones que tenían, las tentaciones que tenían. El tema de la prosperidad económica también, bueno, si no ya vamos a entrar en analizar, pero digo, también eran tentaciones para los cristianos, porque vivir en un lugar así, con tanta oferta de buenos negocios y de prosperidad, y no era sencillo tampoco, ¿no? Porque uno podía caer fácilmente en la tentación de dedicarse a los negocios de la vida. Bueno, sobre eso vamos a avanzar la semana que viene. ¿Qué iba a decir, Manu? No, que ese era el templito que vendían, que se le armó lío a... Eso lo vamos a ver la semana que viene. Claro, porque ahí vamos a entender en Hechos, pasaje de Hechos 19, los problemas que tuvo Pablo que enfrentar en Éfeso. Pablo predicaba un solo Dios y le arruinaba el negocio a los otros que vendían dioses por todos lados. Bueno, seguimos la semana que viene, si no nos vamos a tentar y... Y vamos a quedar acá. No, de acá no nos vamos. ¿Qué verdad, Cintia? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de compartir con nuestros hermanos, Señor, tu palabra, Señor, por aprender. Te damos gracias, Señor, por la vida de Triqui, Señor. Fortalécelo, Señor, para que nos siga enseñando. Te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, el regreso a casa. Gracias. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 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 Amén.